Pues cuando tú quieras, si quieres, vamos ya Vale. comenzando un poquito, Me parece ¿no? perfecto. Perfecto, Sí. Jorgelina, muchísimas gracias. A ti, Ángel. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación en este webinar. Todos estos webinars que organizamos están cofinanciados con los fondos europeos de desarrollo regional. Para ver qué otro webinario vamos a desarrollar a lo largo de las próximas semanas, podéis entrar en la página web de la Cámara, cámaramálaga.com, y ahí tenéis una serie de webinars que abarcan mucha temática y muy interesantes. Bueno, al finalizar el webinar os enviaremos un correo electrónico con la presentación del profesor y también con un pequeño link para que por favor llenéis una encuesta, así sabemos qué tema os resultan de mayor interés, qué os ha parecido el seminario y en qué podemos mejorar. Os agradecemos muchísimo que os toméis 2 minutos de vuestro tiempo para contestarla porque es muy importante para nosotros. Por último, al finalizar el webinar vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Para realizar estas preguntas, abajo en vuestras pantallas veréis que tenéis 2 apartados. Unos de preguntas y respuestas y otros de chat. Por favor, las preguntas dejadlas en ese apartado de preguntas, no en el chat, así no nos liamos y podemos responder la mayor cantidad posible de vuestras dudas. Sin más, bueno, agradecerles nuevamente y agradecerle a Ángel. Su participación aquí, es un grandísimo ponente, ya lo veréis, hace las clases súper amenas. Ángel es profesor del máster en internalización de empresas de la Escuela de Negocios de esta casa, de la Cámara de Comercio de Málaga, y es también director en Comercio Internacional en Banca Corporativa de Bankia. Así que, bueno, te cedo el paso, Ángel, y muchas gracias. Pues encantado, Jorgelina. Realmente un placer colaborar nuevamente con la Cámara de Comercio de Málaga, en este caso, y con el MIE, Máster de Internacionalización de Empresas, en este webinar que lo intentaremos hacer lo más ameno posible dentro de lo dramático, que es la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo cuando estamos tratando, o estamos hablando en este caso, de un tema tan delicado como puede ser la financiación, en el que problema al que muchísimas de las empresas, clientes del banco y de todas las entidades financieras se están enfrentando a día de hoy. Primero, para hacer frente a las obligaciones presentes, que es lo más urgente y lo más grave, así como también, en este caso, para ser capaces de, cuando entremos en esta, a mí no me gusta la palabra, pero es la que está en la sociedad, en esta nueva normalidad, ¿de acuerdo? Cuando entremos en esta nueva normalidad, a ver en qué situación se encuentra cada una de las empresas que a día de hoy bastante mal lo están pasando. Bueno, simplemente, como bien has comentado, soy director de Comercio Internacional y es verdad que la crisis que estamos viviendo a día de hoy no es una crisis al uso, porque hasta ahora, en lo que es siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, nos hemos encontrado con distintas crisis, principalmente o eran crisis de oferta o crisis de demanda, ¿de acuerdo? En este caso, y era el Estado el que tenía que, en base a sus políticas fiscales y monetarias o en base a incrementar el sector público dentro de la economía de cada país que estuviese en crisis, sacar adelante ese momento grave. Simplemente con esas 3 herramientas, políticas monetarias, políticas fiscales y incrementando el peso del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que esta crisis nos ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, porque no es una crisis ni oferta ni una crisis de demanda, es una pandemia, es una emergencia, es una crisis sanitaria, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el Estado tenga, como ha hecho hasta ahora, que sacar a la economía adelante, es que el que ha parado la economía, en este caso, es el actor principal, que es el Estado. ¿Por qué? Por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y es verdad que ante una situación a la que principalmente el mundo occidental no nos habíamos enfrentado hasta ahora, resulta que el Estado, el principal motor, el corazón que va a hacer que nuestra economía lata, ¿de acuerdo?, es el que ha parado la economía. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Una situación nueva, un entorno realmente complejo, porque desde China hasta Latam, América del Norte o Nueva Zelanda, todos los países estamos implicados en esta crisis, ¿de acuerdo? Y es lo que hace de la misma que muchas veces cuando nos reunimos en foro la llamamos antinatura, porque no es que falte oferta, no es que falte demanda, no es que falte consumo, es que no hay economía, que es distinto, o la poca que queda está realmente latente.
Lo único positivo que se puede sacar de esta situación o de esta pandemia es que va por fases, ¿vale? Y no ha afectado desde el mismo momento y con la misma gravedad a todos los países del mundo. Empezó en China, es verdad, se extendió por Irán, por el Lejano Oriente, pasó a Europa y América del Norte, y ahora, mientras unos se van recuperando, es la zona de Latinoamérica la que se está viendo más perjudicada. Gracias a Dios, no es una situación global en el mismo momento que se encuentran todas las economías. Y eso poco a poco, si China levanta cabeza y Middle East levanta cabeza, puede compensar de cierta manera lo que es la situación en la que se está metiendo justamente ahora la TAM, ¿no? Pero bueno, como el caso que nos concierne en este caso es España y ver a lo que se están enfrentando las pymes españolas, y siempre desde un punto de vista de las entidades financieras, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se espera que hagan ellas? ¿De acuerdo? ¿Y con qué instrumentos tienen a su disposición? ¿Para qué? Para que este mal trago que estamos pasando a día de hoy se convierta en lo más corto posible, sea un periodo de tiempo lo más corto posible, y una vez termine, estemos lo más fuerte posible, teniendo presente que el escenario al que nos vamos a encontrar es completamente incierto, no sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando realmente acabe no solamente el estado de alarma en España, sino esta pandemia, ¿de acuerdo? No sabemos cómo va a quedar el mundo, ni las reglas que van a regular este mundo, ¿de acuerdo? Ni los comportamientos de los consumidores, que ahí quizás sea la parte más significativa. ¿Cómo vamos a cambiar todos nosotros en nuestros hábitos de consumo y en nuestros hábitos de sociabilizar cuando acabe esta pandemia? ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto, y desde un punto de vista financiero, es que esta crisis es completamente distinta a la que sufrimos en el 2008. El 2008 era una crisis financiera donde, entre comillas, y siempre me gusta entrecomillarlo, los culpables fueron la banca, el sector financiero mundial, ¿de acuerdo? Con origen en Estados Unidos, que se extendió rápidamente por todo el mundo occidental, y lo que era una crisis financiera acabó siendo una crisis social, la del 2008. Pero sí se sabía qué hacer y había instrumentos, en este caso perfectamente definidos, ¿de acuerdo?, para cómo los Estados miembros de la Unión Europea o cómo cada Estado o cada país pudiese salir o afrontar mejor esa crisis del 2018. Esta crisis no es una crisis financiera, es una crisis sanitaria, insisto, y que es la primera vez que se nos da en el mundo occidental. Por eso, esta vez los bancos y las entidades financieras no son el problema de la crisis, todo lo contrario, los bancos son la solución en este caso, o una de las soluciones que van a gozar los distintos organismos supranacionales, la Unión Europea, el Estado español y cada Estado, de acuerdo, independiente, ¿no? Pero los bancos y las entidades financieras es la mejor herramienta que se goza ahora mismo. ¿Para qué? Para que una vez asimilado el shock inicial que supuso esta pandemia, la entrada en Europa, ¿de acuerdo?, a través de las entidades financieras que estamos realmente fuertes en comparación a cómo estábamos en el 2008, ¿de acuerdo?, seamos unos actores principales a la hora de ayudar a sacar adelante a las múltiples empresas que se están viendo deterioradas por la situación actual, ¿no? Entonces, cuando vemos un poquito y leemos la prensa, siempre se está entrecomillando el papel de la banca en la crisis del coronavirus. Pues a día de hoy el papel de la banca es vital. Somos, si no el principal actor, uno de los principales actores. Vemos mucha información sobre el ICO, en este caso los tramos del ICO, los 100.000 millones de euros en avales que ha puesto el ICO a disposición de las pymes y de los autónomos españoles, ¿de acuerdo? También vemos cómo el CESCE, un actor nuevo que ha salido hace poco, también tiene una línea para ayudar a las empresas exportadoras a afrontar esta situación del COVID-2019. Y también ha habido distintos titulares donde se analiza un poquito, pues oye, el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, lanza un fondo de 25.000 millones, o que Santander y BBVA, esto fue un titular muy interesante de la prensa, en este caso, que tiran del BEI para elevar en más de 1.000 millones el crédito a empresas que están frente a esta crisis del coronavirus, ¿no? Lo que está claro, y luego lo he puesto en el centro de la presentación, es clave el papel de la banca en esta crisis y cómo vamos a salir de ella, o cuánto tiempo vamos a tardar en salir de ella. Mucho de ello tiene que decir el rol de la banca, cómo va a actuar en el mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver a día de hoy en esta breve presentación, en este webinar? Bueno, pues cómo encuentro financiación, es lo que muchos empresarios a día de hoy es lo que tienen.
está mucha gente en coma, muchas empresas han cerrado, muchos trabajadores están sujetos a un ERTE con amenaza de ERES, hay una situación realmente compleja, hay mucha demora en los cobros, por lo tanto tampoco podemos cumplir nuestras obligaciones de pago y hay unos gaps de tesorería bestiales y lo que está claro es que la actividad se ha parado, pero las obligaciones no. Y a las obligaciones hay que hacerlas frente. Entonces, ¿cómo encuentro financiación a día de hoy? Es uno de los principales puntos que vamos a tratar, tanto desde un punto de vista de los clientes y proveedores comerciales, sobre en la actividad que estamos desarrollando en el día a día, la mucha o la poca que tengamos, así como el rol de mi pool bancario a la hora de ayudarme a captar o a disponer de nuevas líneas de financiación. Y luego, cuando hablemos del pool bancario de cada una de las empresas, hay dos protagonistas principales a día de hoy. La línea ICO COVID 2019, que estoy convencido que muchos de los autónomos y empresarios que me puedan estar escuchando en este momento ya la conocen. Presentaremos la línea de CESTE, ¿de acuerdo?, que está apoyando a la empresa exportadora. Y luego veremos, dado que estamos en Andalucía, hablaremos un poquito de la agencia IDEA, con su línea que ha sacado, ¿de acuerdo?, a través de sociedades de garantía recíproca y de los fondos BASE, en este caso, ¿vale? Esos son los puntos en los que nos vamos a centrar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, ya hay la primera pregunta. Es súper curioso, es que como antes de pasar al tema, sí quisiera atenderla. Nos comenta una de las personas que nos ha dicho que los bancos deben tener un papel principal. Debemos tener un papel principal porque estamos fuertes en comparación a cómo estamos en el 2008, y somos un instrumento que tiene tanto la Unión Europea como el Estado español a la hora de canalizar todas esas ayudas de financiación. Lo que nos pregunta es muy interesante. ¿No le preocupa que si ponemos demasiado peso en la banca para poder salir de esta crisis, acabaremos en una crisis financiera? Demasiado crédito y que demasiado crédito no sea suficiente ni productivo y como consecuencia nos ocurra lo mismo que en el 2008. Bueno, si quieres, en este caso, Manuel, voy a comentarte un poquito durante las próximas transparencias, te voy a contestar. Pero sí es cierto, ¿y por qué destaco el rol de la banca? Es que se sigue criticando. ¿Por qué la banca está en el centro? Porque a día de hoy es el mejor instrumento que tiene la Unión Europea y el Estado español para hacer llegar esa financiación. Porque si no hubiese bancos o no se diese tanta importancia a las entidades financieras, todos esos 500.000 millones que ha sacado la Unión Europea en un primer paquete, de acuerdo que ya está vigente, o esos 100.000 millones en avales que ha puesto el Estado español vía ICO a disposición de las pymes y autónomos, si no existiesen esas entidades financieras, ¿cómo se podría hacer llegar esas ayudas o canalizar esas ayudas a los autónomos, pymes y grandes empresas? Ahora mismo se dispone y ya veremos el motivo por el que es muy interesante el rol de la banca. Pero estoy contigo, en este caso, ¿de acuerdo, Manuel?, en que si se acumula mucho peso en lo que es el sistema financiero otra vez, puede haber riesgo, se incrementa el riesgo de una burbuja de deuda. Eso siempre va a estar latente, ¿de acuerdo? Pero déjame que entre un poquito más en detalle y esa pregunta que me has hecho, te la voy a contestar sin problema. Lo que sí es cierto que es, lo primero, que como empresario tengo que tener muy claro un autoanálisis de cómo me encuentro a día de hoy, ¿de acuerdo? Y con una premisa, que es el punto 1. Las obligaciones están para cumplirlas. Y eso no se nos puede... No podemos decir, pues incumplo. No, porque entonces los grandes perjudicados vamos a ser nosotros mismos, las pymes, los autónomos y las grandes empresas. Entonces, sabiendo que mis obligaciones tengo que cumplirlas, porque si no el gran perjudicado voy a ser yo mismo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y sobre todo, ¿por qué? Porque todos en nuestra actividad comercial somos acreedores y deudores de alguien. Lo que no podemos hacer es que a mí no me traten mal cuando yo puedo estar a lo mejor incumpliendo mis obligaciones. Entonces, con esa premisa de que las obligaciones hay que cumplirlas, puesto que la ley de morosidad sigue vigente, no se ha suspendido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un seguimiento continuo de la situación actual, ¿de acuerdo? Todo apunta a que después del shock de marzo, abril y comienzos de mayo, ahora, gracias a Dios, todo apunta, en base a la urgencia económica que tenemos todos los Estados miembros de la Unión Europea, de relajar criterios, abrir fronteras y a ver qué podemos hacer para que el impacto sea lo menor posible. Tenemos que ver si ese presupuesto que tenía realizado a enero del 2020, que realicé en diciembre del 2019, sobre cómo va a salir el ejercicio 2020, ese presupuesto no sirve. Esa situación, ese escenario sobre el que se elaboró ese presupuesto no sirve. No digo yo que se rompa, ¿de acuerdo? Pero realmente es para rehacerlo por completo
¿En base a qué? En base a dos niveles de análisis. Yo ya no puedo buscar el mismo resultado empresarial. Yo creo que a eso hemos renunciado cualquier empresa. De empresas de actividades de agrícolas, de pesca, manufacturas, bienes de equipo, el sector financiero, todos hemos renunciado a esos resultados empresariales porque no sabemos realmente cuánto de largo va a ser esta situación, ¿no? Y luego, ya a nivel de pymes, en este caso, es muy interesante ver ese escenario que tengo, ese análisis que estoy haciendo, liquidez y tesorería. Por un tema clave, porque las obligaciones hay que cumplirlas. Y es en la medida de lo posible en lo que me tengo que centrar. Ya veremos luego la actividad comercial, ¿de acuerdo? Pero lo primero es ver cuáles son mis necesidades de liquidez y tesorería para cumplir mis obligaciones. ¿Qué es lo que está claro? Que va a haber una caída de negocio y de ingresos. Eso está clarísimo. Si yo no vendo, yo no ingreso. Es verdad que si tampoco tienes actividad, tampoco compras, no gastas, ¿no? Pero hay ciertas obligaciones que son fijas. Por lo tanto, hay que reenfocar el negocio sobre el escenario de enero del 2020. A mayo del 2020, ese escenario de enero no sirve absolutamente para nada. Tengo que analizar dentro de mi empresa o de mi grupo empresarial, depende de quién me esté escuchando, en este caso, oye, ¿cuáles son las actividades estratégicas que está desarrollando mi empresa? ¿De acuerdo? Tengo que centrarme en aquellas que generen más caja y más ingresos. No significa que las otras, las de Noste, que no se trata de eso, sino poner foco en lo que me va a ayudar a cumplir mis obligaciones. ¿De acuerdo? Luego, analizar cuáles son mis inversiones en curso. Eso es interesante. ¿De acuerdo? Oye, a lo mejor algunas inversiones las tengo que parar, las tengo que posponer o no me queda más remedio que seguir con ellas adelante. Ver cómo me puedo enfrentar a ellas para que no detraigan mucha tesorería o liquidez de mis obligaciones a corto plazo. ¿De acuerdo? Y sobre todo, un control del gasto. Yo lo lamento mucho, pero se lo comento muchas veces a los alumnos del MIE, ¿de acuerdo? Del máster. Somos empresarios, ¿de acuerdo? Somos empresarios y es nuestro proyecto y es lo que tenemos que defender. No somos una ONG, ¿de acuerdo? No estoy hablando desde el punto de vista de mi trabajo del sector financiero, sino desde un punto de vista de la consultoría. Tengo que defender mi proyecto, porque lo peor que puede pasar cuando tú eres un empresario y tienes 5, 6, 20 o 50 trabajadores es que tu empresa resulte fallida, porque entonces los perjudicados son todos, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber un control de gasto estricto, ¿de acuerdo? Y ver, en este caso, esa caída de ingresos que he tenido, cómo puedo reenfocar mi actividad diaria en aquellas actividades que generen más caja y más ingresos. Luego, muy interesante para los empresarios, repaso de todas las líneas de financiación bancarias. Hay que coger, como digo yo, vulgarmente, todo tu pool bancario, todo tu conjunto de bancos, todo lo que tienes, qué líneas son de corto, cuáles son las líneas de largo, qué productos tienes asociados a tus líneas de corto, qué es lo que estás financiando a largo, pues si acaso hubiese que refinanciarlo, ¿de acuerdo? Pero hay que repasar estas líneas por producto, a ver qué gozas dentro de tu pool bancario, qué vencimiento tienen esas líneas, porque recordar que muchas de las líneas de corto se autorizan por un periodo de 12 meses, oye, y que a lo mejor el periodo de 12 meses, el periodo de renovación, nos toca ahora en junio. Vamos a ver cómo puedo negociar con el banco en base a las nuevas líneas que hay a disposición de las pymes y autónomos, ¿de acuerdo? O ver cómo nos podemos enfrentar a ellas, ¿de acuerdo? Y caso necesario, oye, entidad financiera con la que trabajo, me gusta mucho que me mantengas las líneas, pero gracias a un ICO, un CESTE, un no sé qué, líneas nuevas de tesorería, para ir un poquito especializando cada una de esas líneas que me incremente el abanico de obtención de tesorería y liquidez, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, ¿puedo renegociar mis pagos? Eso es clave, ¿de acuerdo? Eso es clave. Esas obligaciones que tengo que cumplir, sí o sí, puedo renegociarlas y analizar con quién se puede o con quién no se puede, siempre pensando en no perjudicar a la contraparte, en este caso. ¿Vale? Bueno, pues viendo esto, lo que tenemos que tener muy claro es que lo que tenemos que gestionar todos es nuestro balance. Yo creo que ese pequeñito director financiero que podemos tener todos dentro, es el momento que salga a flote. Tiene que salir el director financiero, ¿para qué? Para gestionar el balance del proyecto, el balance de la pyme. ¿Cómo? Con un único objetivo, obtener liquidez para salvar el proyecto. En serio, que no somos ONGs y aquí lo importante es salvar el proyecto, porque si el proyecto se salva, a futuro podremos seguir contratando gente y crecer, pero si el proyecto resulta fallido, los perjudicados somos todos. Tenemos que analizar cuál es el pasivo de nuestro balance, nuestras deudas comerciales. Eso hay que verlo. ¿Se pueden renegociar esas deudas comerciales o no? Oye, los gastos salariales vía trabajadores.
si se puede hacer un ERTE, mejor que hacer un ERE o mejor que cerrar el negocio. Es duro, es muy, muy duro decir esto, pero lo que estamos salvando es el proyecto empresarial en base a la situación actual y a las herramientas o facilidades que nos ponen las entidades financieras y el Estado español. Es que es lo que tenemos que hacer. Pues oye, el pase nuestro balance, las obligaciones con los trabajadores, y si hay que hacer un ERTE parcial o total, habrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque el objetivo es salvar el proyecto. Oye, mis obligaciones tributarias, yo de este tema es que se me ponen los pelos de punta, ¿de acuerdo? Si el Estado da opción de retrasarlas, fantástico, pero con estas no se puede negociar, ¿de acuerdo? Y con los bancos, momento clave, momento de sentarte con tu gestor de empresas, con tu gestor de pymes, o con el director de la oficina con el que tenéis interlocución. ¿Para qué? Para analizar, esto es lo que tengo contigo, esto es lo que tengo con el otro banco, esto es lo que tengo con el otro banco, ¿cómo lo puedo hacer para salvar esta situación y este shock al que nos estamos enfrentando? Y siempre teniendo presente un plan de flujo de tesorería, que esto no se trata de refinanciar, que ahora no vamos a refinanciar. Ahora lo que vamos es se me ha caído la actividad porque se ha suspendido la actividad en mi empresa, ¿de acuerdo? Como tengo obligaciones que cumplir, necesito tesorería. Corto plazo es lo que necesito de entrada, ¿de acuerdo? Para hacer frente a esas obligaciones. Oye, ¿has detectado cuál es tu flujo de tesorería de aquí a final de año? ¿Cuáles son tus necesidades, tus alquileres, tus cuotas de préstamos, tus impuestos, tus trabajadores, las nóminas, lo que sea? Ese flujo, ese plan de tesorería, ese flujo, esas necesidades las tienes que tener perfectamente identificadas para que cuando te sientes con la entidad financiera que quieres hablar, ¿de acuerdo?, digas y tengas un proyecto, un plan creíble, realista, y no es simplemente una frase hecha de o me dais esto o cierro la empresa. Bien, que el trasfondo es ese, ¿de acuerdo? Pero es muy importante tener perfectamente identificadas ese flujo de tesorería, de necesidades de tesorería. Ahora, aunque el asunto esté muy mal, lo ha comentado antes muy bien Antonio, la deuda puede ser una solución a corto plazo, ¿de acuerdo? Pero eso de engordar para morir, es decir, me endeudo, no, me sobreendeudo, cuidado, porque no sabemos el horizonte, el nuevo mundo que nos vamos a encontrar cuando esto termine. Y si tú, esa nueva sociedad, ese nuevo modelo al que nos vamos a enfrentar, esa nueva normalidad que vamos a tener de aquí a 6 meses, 8 meses, no es la que esperas, ¿de acuerdo? Estar sobreendeudado ante un escenario que desconocías por completo, quizás no sea la mejor tarjeta de presentación. Entonces, en la medida de lo posible, evitar endeudarse. Yo me acuerdo al principio, cuando el primer mes, en el mes de marzo, cuando empezó a surgir todo esto, toda esta pandemia dichosa, inyectar, préstamos gratis, subvenciones, Yo me quedaba a cuadros, digo, señores, lo has comentado muy bien, Antonio. No, 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 no. Uno se endeuda cuando tiene que endeudarse y porque lo que tiene que salvar es un proyecto viable. Pero endeudarse por endeudarse no tiene sentido. El sobreendeudamiento es lo peor que le puede pasar a una empresa. Es verdad, salvas el presente, pero el medio plazo puedes caer estrepitosamente. Y sobre todo cuando el escenario del medio plazo ni tan siquiera es predecible a día de hoy, ¿no? Y luego, ¿me interesa refinanciar algunas de mis deudas? Sí, puede ser razonable siempre que la empresa sea viable. Y vuelvo a repetir esa palabra. Y viable no significa que sea un buen proyecto, no. Estoy diciendo que a cierre del 2019 esa empresa era viable. Comparaba su evolución en el 2016, 17, 18 y 19 y era un proyecto empresarial viable, sostenible, que crecía o se mantenía de forma razonable, ¿de acuerdo? Y era una empresa que funcionaba, pero que por las circunstancias del COVID se ha visto deteriorada. Ahora, refinanciar una empresa que a cierre del 2019 mostraba un proyecto no viable o un proyecto difícilmente que podía ser de éxito, ojo, porque el COVID te ha puesto la puntilla, pero no es que el COVID sea la consecuencia, ¿de acuerdo? Sino el COVID es un catalizador de una situación que ya mostraban tus balances en el 2019. Entonces, ¿la refinanciación es una salida? Sí, cuando tu proyecto era viable per se, sí, cuando sin COVID y sin nada, mi empresa funcionaba. Y el COVID me ha hecho esto, o me ha empujado a una situación nueva para mí. Es verdad, es una situación del COVID,
pues refinancia tus deudas. Ya veremos los distintos instrumentos, pero sí es una solución. Ahora, si tú en el 2019 veías que tu empresa estaba muy tocada, el COVID te ha puesto la puntilla. E ir con esa tarjeta de visita a las entidades financieras puede tener consecuencias que a lo mejor no son las más deseadas. ¿De acuerdo? Y luego siempre tenemos, en este caso, la regla del el largo se financia largo y el corto se financia corto. ¿Tiene excepciones? Sí, lo he comentado. En este caso, justo en el punto anterior, cuando el proyecto empresarial es viable. ¿Vale? Das una patada adelante, ¿de acuerdo? Con tus obligaciones de corto, las pones a largo y reduces todo el importe de tus obligaciones. Eso está claro. Yo me acuerdo una vez en una comida con un director financiero en Valencia, me comentaba, Ángel, pues está bien lo del largo a largo y el corto a corto, pero mi empresa no lo hace, porque tengo unos tipos de interés. A día de hoy la financiación está tan barata, me decía, y en mi empresa todo lo que puede pasar a largo lo pasa. Y yo, vale, no es lo más óptimo, a mí sinceramente no me parece lo más óptimo, pero es una solución. ¿Por qué? Porque nadaba en tesorería, tenía una tesorería muy abundante esta empresa porque sus obligaciones las pasaba a largo, ¿de acuerdo? Tenía unos gastos financieros, en este caso muy razonables, porque es verdad que a día de hoy el tipo de la financiación es muy barato si lo comparamos con lo que pasaba hace 10 o 15 años, ¿de acuerdo? Pero bueno, la estrategia, eso de pasar el corto a largo simplemente por pagar menos gastos financieros, no me parecía muy así. Ahora, era su estrategia, era su empresa y la empresa nadaba en liquidez. Ya veríamos en este caso, si alguna vez se queda corta de liquidez, si puede seguir endeudándose a largo, que ese es el gran problema. Y estaba contigo, Manuel, y es aquí justo donde quería hablar sobre la pregunta que me has hecho. Si se vuelve a dar mucha importancia a los bancos, ¿no volveremos más pronto que tarde a una situación similar a la del 2008? Hombre, a una situación similar al 2008 sé que no, pero no te lo puedo decir. Pero sí es verdad y sé por dónde vas en este caso. ¿Por qué se da esta importancia a los bancos? ¿O por qué el ICO, ¿de acuerdo? O CESCE o el BEI utiliza a las entidades financieras españolas, italianas, francesas, el BEI en este caso, y el ICO y CESCE utilizan a las españolas, ¿no? Porque no tienen capacidad o no tienen un departamento de riesgos que evalúe las diferentes necesidades de los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, esa simbiosis, esa clave que es a día de hoy, esa colaboración público-privada, ¿de acuerdo? Es la única forma de salir de esta, con colaboración público-privada. El primer reflejo es el Estado español suelta 100.000 millones en avales vía ICO para que los bancos comerciales, ¿de acuerdo?, demos tanto créditos ICO-COVID como préstamos ICO-COVID, ¿de acuerdo? Fantástico. El ICO sabe que no puede analizar a las empresas, no puede analizar, no tiene capacidad a día de hoy para esos 500.000 de propuestas que ya ha recibido el ICO, ¿de acuerdo? 500.000 de planteamientos. El ICO no tiene ni infraestructura, pero quienes sí tenemos infraestructura, los bancos. Tenemos departamentos de riesgos perfectamente dotados y cualificados, con supervisión bancaria del Banco de España, el Banco Central Europeo, que sabemos perfectamente analizar las realidades de una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, oye, Estado español, aquí están mis 100.000 millones en avales, ahora no se los concedas a proyectos inviables. Es ahí donde está la clave. Concédeselos a empresas que realmente el COVID-19 les haya machacado, pero a empresas viables. Eso es lo más importante. Y es por eso porque los bancos, a la hora de dar estas financiaciones, tanto ICO COVID-19 como CESE, como los fondos BEI, ¿de acuerdo?, o como a financiación alternativa, a estos nombres que estoy diciendo, tenemos mucha cautela por un tema principal. Y yo creo que es que a veces o la empresa no es muy consciente o los autónomos no conocen esto. Todos los bancos tenemos dos patas fundamentales, ¿de acuerdo? Que es de dónde nos fondeamos, ¿de acuerdo? En este caso, y la calidad del riesgo que concedemos, ¿vale? Eso lo tenemos que ver. ¿Qué es lo que pasa? El riesgo de estas operaciones del ICO, por ejemplo, que las conocéis casi todos, tienen cobertura entre el 60 y el 80%. Y yo, que soy muy asiduo, es verdad, a las redes sociales, veo en muchísimas ocasiones, he ido al banco, pero muchos empresarios o muchas personas que escriben en estas redes sociales enfadados, ¿no? He ido al banco y a pesar de que el ICO me avalaba un 80%, el banco me la ha denegado. Es verdad, dices tú, así de entrada puede ser un poco chocante, pero es que estamos hablando de un 20 o de un 30 o de un 40% que el ICO no ha cubierto. Y ese riesgo
lo soporta el banco en su propio balance. ¿De acuerdo? Es verdad que tiene una cobertura de un 60, de un 70 o de un 80, pero hay una parte que está sin cubrir y la soporta el propio banco. Y Manuel, ahí lo has dado, lo has clavado. Por eso los bancos tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de dar esa financiación, porque lo último que queremos, que es dar financiación a un proyecto no viable. Porque aunque sea un 20 o un 30 o un 40%, eso nos va a perjudicar en nuestros balances, a lo mejor no hoy, sino a partir de mayo del año que viene, que es cuando se van a empezar a ver si todas estas ayudas, todas estas líneas, todos los esfuerzos que ha hecho el sector público y el sector privado por sacar adelante la economía tras la pandemia, ¿de acuerdo?, han sido suficientes o no. Porque si son suficientes, cantaremos todos victoria. Pero si no son suficientes y el nivel de impagos empieza a crecer contra los bancos a partir de mayo del año que viene, por esos periodos de carencia que se han concedido en algunas líneas, por lo que sea, señores, los meses de febrero, marzo, abril, mayo del año que viene son críticos, porque todo el esfuerzo financiero que se está haciendo ahora y que de momento sí se va a poder pagar, cuando va a llegar el momento de tensión máxima de saber si todo eso ha sido para bien o todo eso no ha sido suficiente y nos encontramos en un escenario muy negativo, es cuando el año que viene, en marzo, abril, mayo, es cuando veremos si los índices de mora de los bancos se disparan o no. Y lo peor que le puede pasar al sector bancario, y ahí lo has dicho muy bien, es el que encontrarse dentro de un año, cuando ya no haya COVID, cuando ya estemos en la nueva realidad, ante un escenario que realmente no era el que esperábamos, que los esfuerzos no han servido y que toda esa financiación con ICO, con CESCE o con BEI, como la hayamos hecho, empieza a resultar impagada. Porque como nuestros ratios de endeudamiento, nuestros ratios de morosidad, en este caso, se disparen, podríamos, no a la crisis del 2008, pero esa fortaleza que demuestra a día de hoy el sistema financiero podría empezar a flaquear. ¿De acuerdo? Y ese es el gran riesgo que tenemos. ¿Por qué son importantes los bancos? Porque es el elemento clave en la colaboración público-privada. ¿Y por qué los bancos no podemos conceder todo lo que se nos plantea? Porque lo que queremos es apoyar a la empresa viable que por el COVID se ha visto perjudicada, no a empresas fallidas, porque eso sería un suicidio, ¿de acuerdo? No para la empresa, que de entrada sí lo sería, sino para las propias entidades financieras y el perjuicio que ello acarrearía dentro de un año para la nueva situación a la que nos vamos a enfrentar. Por eso hay que tener siempre muy presente el que, cuidado a la hora de, en este caso, entender esa colaboración público-privada y por qué no todo lo que llega a un banco, no todo lo que llega a un banco puede ser autorizado, por mucho que lleve una cobertura del 80% del ICO. Hay un 20% que no la lleva. Y vamos a ver cómo podemos negociar o qué garantías adicionales se pueden pedir. ¿Vale? Ahora, una vez que viendo este análisis de balance y este autoanálisis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que ver? Primero, ¿cómo me puedo financiar de mis clientes? Esto es más que importante. ¿Cómo me puedo financiar de mis clientes? Lo primero, sentarte con tu entidad financiera y ver qué líneas de circulantes tienes. Y luego, muchos de vosotros, con los bancos que trabajáis, seguros que tenéis líneas multiproducto de circulante, donde ahí está el descuento nacional, el descuento de certificaciones, parte de COMEX, de comercio exterior, de anticipos de export, financiaciones de import, o tenéis líneas exclusivamente COMEX. Oye, analizar esos límites y ver qué subproductos dentro de estas líneas tenéis. ¿Para qué? Para intentar pasar, oye, pues por ejemplo, una línea COMEX, mira, que es que he dejado de importar de China, no me asocies créditos documentarios de import y pásamelo más a financiaciones de importación, porque estoy más pagando, en este caso, a zona europea, pagándola en euros, pero ya no me traigo mercancía de China. O hay bancos, en este caso, eso consultarlo con vuestro gestor, que dentro de la línea COMEX se permite pagar pagos nacionales, ¿de acuerdo?, con financiaciones de importación. Porque al fin y al cabo, cuando una persona compra, ¿qué más da que compre a Europa, que compre a China, que compre dentro de España? Tú tienes un proveedor al que pagas. Entonces, es cierto que algunas entidades financieras, dentro de esa línea COMEX, permiten financiación de pagos nacionales. Analizarlo con vuestro gestor. Y luego, en este caso, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo conseguir financiación vía mis clientes? Es clave el análisis de tu cartera de clientes, ¿de acuerdo? ¿Qué clientes tengo? Y yo siempre lo digo, tengo una máxima. Todo lo que podáis sacar de balance, sacadlo. Esa partida del balance de clientes,
Pues oye, en un momento como el actual, sacadla. Analizar en la medida de lo posible, claro está. ¿En base a qué? Oye, analizar quiénes son vuestros clientes principales, hablar con las entidades financieras con las que trabajáis e intentar factorizar esos clientes. Oye, banco, cómprame parte de mi cartera de clientes. ¿De acuerdo? Cómprame esa cartera de clientes. ¿Por qué? Porque vas a obtener financiación sin recurso desde el momento cero. Los bancos, en líneas generales, tenemos estudios previos de determinadas empresas que podemos factorizar. ¿De acuerdo? No penséis que es tan complejo como hace 10 años, que realmente hacer un factoring costaba mucho. A día de hoy ya hay muchos preanálisis que tenemos las entidades financieras, donde ante una cartera de clientes que nos puede presentar una empresa cliente de la entidad financiera, podemos decir, este sí, no, 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 no. ¿De acuerdo? Pero eso que te podamos sacar de tu partida de clientes, sácatelo, cóbralo, hazlo dinero al contado, ¿de acuerdo? No lo tengas como un pendiente de cobro. Mucha gente el otro día me decían los alumnos del máster, oye Ángel, ¿pero eso no es más caro? Claro, sí, sí, es más caro, ¿vale? Es más caro. Pero lo que te estoy haciendo es inyectar tesorería de tu partida de clientes. Te factorizo tus clientes buenos. Eso es más que interesante. Oye, esas ventas que estáis realizando, en este caso exportaciones, a países con los que estáis cobrando con crédito documentario de exportación, forfatearlo todo. Es decir, que es lo mismo que el factoring, porque detrás de un factoring hay un cobro por transferencia o cheque. Detrás de un forfaiting lo que hay es un cobro por, en este caso, crédito documentario. Intentar forfatearlo todo. Todo crédito documentario que tengáis pendiente de cobro, id a vuestro banco habitual, forfateamelo. Es decir, anticípamelo sin recurso, de tal forma que yo cobre y cobrado queda ese crédito documentario. ¿Que es más caro? Sí, pero te estoy inyectando liquidez sin recurrir al endeudamiento excesivo. De hecho, un factoring sin recurso o un forfaiting sin recurso, ¿de acuerdo? Eso no utiliza tus líneas multiproducto y no utiliza tus líneas commerce que he puesto ahí arriba, te libera disponible de esas líneas para que, habiendo hecho dinero con financiación sin recurso, tengo más disponibles en mis líneas habituales de financiación con recurso. Entonces, ¿que es más caro? Sí, pero no creo que sea el momento de estar discutiendo un 1% o un 0,50%. Lo que estamos discutiendo es tener liquidez y tesorería para hacer frente a ese pago de mis obligaciones, que es de lo que se trata. Y por último, por favor, anticipad todos los confirmings que os lleguen. O sea, si hay algún cliente que os paga con confirming, es que no se duda. Automáticamente anticipo. No dudo en anticiparlo, porque genero liquidez. Y por un tema, porque sabéis que hay distintas modalidades de confirming, ¿de acuerdo? Hay algunos que si tú anticipas, cobrado queda. Pero si tú vas a cobrar de uno de tus clientes a 120 días, te llega la oferta de forfaiting de la entidad que quieras, ¿de acuerdo? Y te dices, no, porque es caro. Y resulta que ese cliente dentro de 57 días presenta concurso de acreedores, eso no lo has cobrado. Por muy confirming que tengas, solo queda cobrado lo que anticipas. Lo que no anticipas, es verdad que está confirmado por un banco, pero sí, en este caso, el que te paga por confirming presenta concurso de acreedores, tú no cobras. Ojo con ese tema. Yo siempre que digo, todo lo que pueda cobrar y cobrado queda, adelante. ¿Qué es más caro? Sí, no me gusta hacerlo abusando de ello, pero sin una situación como la actual. Como la actual, vamos, todo lo que pueda anticipar, lo anticipo, lo saco de balance y optimizo lo que es el dispuesto de mis líneas COMEX o mis líneas multiproductos, ¿de acuerdo? Para operaciones en las que tenga que hacerlo con recurso, esa financiación, ¿de acuerdo? Y luego interesante, si eres un exportador, cambia el medio de cobro. No cobres por transferencia, intenta cobrar por crédito documentario, porque las entidades financieras españolas somos unos fanáticos, os lo digo abiertamente, del forfaiting, y a la hora de descontar una factura comercial que cobras por 60 días, que no te puedo forfatear, por cierto, o, ojo el ratón, un crédito documentario emitido por un banco tailandés o un banco pakistaní de buen nivel y que yo he confirmado, yo te puedo anticipar ese dinero y te puedo asegurar que si tú a tus clientes les dices, no me pagues por transferencia a 60 días, págame por crédito documentario a 180 días, a tu cliente le va a encantar porque va a pagar más tarde. Es verdad que el crédito es más caro que la transferencia, pero va a pagar a 180 días. Y a ti, español, en una situación de crisis como la actual, tu entidad financiera va a ser mucho más
predispuesta a anticiparte sin recurso, a forfatear ese crédito documentario de export, que a incrementarte una línea COMEX para hacerte anticipos de unas ventas que estás haciendo a Pakistán, por ejemplo. ¿De acuerdo? Todo lo que se pueda sacar de balance de tus clientes, sácalo. Esa es la medida que tengo. Y luego, en este caso, oye, ¿me puedo en este caso financiar de mis proveedores? Sí, sí. Y esta es una de las novedades que he visto yo últimamente, que bastantes empresas de un tamaño razonable se están planteando. ¿Por qué me quiero financiar vía proveedores? Pagándoles lo más tarde posible. Ahora, para ti que pagas está genial, pagador, proveedor. Ahora, para el que cobra no quiere perder la garantía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues con dos formas. Oye, intenta tus líneas de confirming que tengas con tus entidades financieras, mirar qué tipo de confirming tienes. ¿Tienes un confirming tradicional, donde caso de descuento lo soporta la contraparte? ¿Tienes un confirming pronto pago? ¿De acuerdo? ¿O tienes un confirming financiado? Ojo a esta versión de confirming, el confirming financiado. ¿Por qué? Porque aquellos clientes que tenéis un confirming financiado, cuando llega el momento de adeudaros a vosotros en la cuenta, automáticamente hay 90 días más, ¿de acuerdo? O 60 días más, lo que hayáis negociado con el banco en esa modalidad de confirming financiado. Confirming hay muchas modalidades, incluso confirming avalado. No lo he puesto porque es más marginal, pero incluso confirming avalado. Entonces, identificar qué tipo de confirming tenéis, ¿de acuerdo? Ver si la entidad con la que trabajáis tiene el confirming financiado y ver si ese confirming tradicional que tenéis o que habéis utilizado habitualmente con vuestro banco puede transformarse en una línea de confirming financiado, ¿de acuerdo? Y luego también es interesante, cuando tenéis actividad internacional, en este caso de importación, que veáis en este caso el que muchos clientes con los que estoy trabajando pagan por crédito documentario. Pero pagan con crédito documentario, fijaros, a 180 días, de tal forma que a lo mejor al chino o al indio o al tailandés o al que sea, se le ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Qué se le está diciendo en este caso? Oye, desde España, el confirming de créditos documentarios de import, te doy la posibilidad a ti chino, a ti tailandés o a ti del país donde estáis comprando, ¿de acuerdo?, de que te anticipes esa obligación a tipos españoles. Eso es fantástico, porque si tú le estás diciendo que ese crédito documentario que tú le ibas a pagar a 180 días, resulta que tu banco, el que ha emitido el crédito documentario, le está diciendo a tu proveedor, oye, que aunque fulanito te va a pagar a 180 días, si todo va conforme, yo, entidad financiera de primer nivel española, te anticipo a ti, chino, indio, tailandés, vietnamita, a tipos de interés españoles, no a tipos de interés locales, y sin que presentes ningún papel, porque ya has presentado los documentos de crédito documentario, te lo anticipo y cobrado queda para ti. Esa posibilidad de ofrecer esa financiación, ese anticipo a tipos españoles a vuestros proveedores es más que interesante. Incluso ha habido una originalidad que se me ha dado hace poco para operaciones ya de un poquito de más nivel, donde se abre el crédito documentario de import, el importador español paga a 180 días, eso es lo que pone en este caso la carta de crédito, pero hay una cláusula adicional que dice, si el beneficiario de la carta de crédito quiere pagarlo a la vista, también se le pagará a la vista. Fantástico para el beneficiario de la carta de crédito, pero los costes financieros de vista hasta 180 días, cuando lleguen esos 180 días, los soporta mi cliente. Esa novedad ha sido bestial. He visto operaciones muy significativas donde te voy a pagar a 180 días y si quieres lo anticipas. Se cambiaba esa versión del crédito documentario a te voy a pagar a 180 días, pero si quieres te pago a la vista, porque el coste financiero de que tú te cobres a la vista, en vez de soportarlo tú con el confirming de un crédito documentario, ¿de acuerdo?, lo voy a soportar yo cuando mi banco me cargue a vencimiento el nominal de la operación más los intereses de esa financiación. Han sido realmente más que excepcionales esta evolución del crédito documentario de import. ¿Para qué? Para conseguir pagar lo más tarde posible a tus proveedores y que ellos tengan la garantía de que van a cobrar, porque hay un crédito documentario que o bien se lo financian desde España a tipos españoles o bien esos costes encima los soporta el comprador español con una versión de crédito documentario. Vedlo porque es más que interesante si lo hace vuestro banco.
¿vale? Ahora, a día de hoy los bancos, gracias a Dios, hay una enorme medidas, hay muchísimas medidas para apoyar a la empresa. Desde, en este caso, todas las líneas de circulante. Ha habido bancos que, cuando ha llegado un momento crítico y que vencían esas líneas de circulante, hay bancos que han tomado motu propio, dar una patada y ampliarte el vencimiento de las mismas 3 meses, para darte, no estés con la agonía de que tengo que renovar la línea. De hecho, muchas líneas COMEX que había en este caso se han prorrogado 3 meses sin ningún tipo de problema. Y luego, esas disposiciones dentro de esa línea COMEX, esa financiación de import, ese anticipo de export que tenías colgando de esa línea COMEX, de ese marco que es la línea COMEX, ha habido determinadas empresas que le hemos ofrecido, oye, que te llega el vencimiento de la financiación de import, olvídate que te doy 90 días adicionales. Eso lo hemos hecho algunos bancos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para ese shock inicial y esas obligaciones que tenías en el corto plazo, te la hemos prorrogado 90 días para darte 90 días de tiempo con el que poder, en este caso, actuar, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante. Si puedo recurrir a financiación vía clientes, haciendo factoring, confirming, forfeiting, lo que sea, a financiación vía proveedores, con esas novedades que he comentado, ¿de acuerdo? He analizado mi balance, ¿de acuerdo? Y me he sentado con el banco para ver cuáles son mis líneas, qué productos tengo, qué vencimientos tienen. ¿Me puedes ayudar tú dándome 3 meses de prórroga sobre los vencimientos actuales? Hay bancos que lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Eso es más que interesante para salvar esta situación inicial. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues oye, sí es verdad que ha habido un producto, esa colaboración público-privada, que ya realmente está en boca de todos, ¿de acuerdo? Esos 100.000 millones en avales que ha puesto el Estado español, vía ICO, en 5 tramos de 20.000 millones cada uno, que ya se ha autorizado el 4.º tramo, ¿de acuerdo? Y que, pues aquí hay el otro, vamos, a 27 del 5 lo dijo la ministra, ¿no? 491.000 operaciones ha habido de la línea ICO. El ICO no tiene capacidad para analizar 491.000 operaciones. ¿Quién sí tiene la capacidad? Las entidades financieras. Colaboración público-privada, ¿de acuerdo? Contra esa línea de 100 millones de euros por un montante, en este caso, de 46.000 millones avalados, lo que ha librado, recordar que están en porcentaje de cobertura sobre un 80%, 80% de 46.000 millones, y eso es el 80%, pues el 100%, 61.000 millones de financiación. Y con un dato realmente excepcional, el 98% de las operaciones, de esos 491.000, han sido correspondientes a pymes y autónomos. Lo que sí os quiero decir es que si alguno de vosotros, ¿de acuerdo?, ha ido al banco y no le ha autorizado esta línea ICO COVID, quiero que lo entienda. Hay una parte que no está cubierta. Y ese es riesgo banco. Y ya queda a criterio del banco con el que hayas negociado si te da o no te da ese ICO COVID. Y no hay por qué enfadarse en las redes sociales, aunque no nos guste. Es que yo he visto auténticos comentarios realmente duros. Digo, pero es que no entienden que hay una parte, la del riesgo, no la del fondeo, sino la del riesgo que soporta el propio banco, y lo peor que le puede pasar al propio banco es que dé operaciones, aunque sea solo por un 20 o un 30%, que resulten fallidas, porque eso va en detrimento de sus propios balances y por ende puede complicar muy mucho la situación tan excepcional en la que nos encontramos a día de hoy los bancos, de realmente estar muy sólidos, ser unos actores muy, muy, muy sólidos. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero es que veáis que, oye, pymes, grandes empresas, autónomos con domicilio en España, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero que veáis, oye, que no todo el mundo que lo pide se le puede dar, porque se han fijado unos criterios de exclusión y esos criterios son los que son. Oye, clientes con situación de morosidad en CIRBE a 31 del 12 del 2019. Si tú eras un moroso al terminar el 2019, es que tu proyecto no es viable. ¿Cómo vamos a dar avales ICO a un proyecto no viable cuando a lo mejor lo necesita más un proyecto que sí es viable? Eso, cuidado con ese tema. Clientes sujetos a procedimiento concursal, ¿de acuerdo? Los que hubiesen comunicado el inicio de negociaciones con sus acreedores. Empresas que no tengan en este caso, la consideración de pymes sujetas a las ayudas de minimis. Leeros las ayudas de minimis, en este caso, cómo se calculan. Es decir, empresas con la consideración de empresa en crisis. No todo el mundo es beneficiario de estas líneas. Y no porque lo digan las entidades financieras, sino porque esto es como se ha establecido. Los criterios de quién puede ser. Pymes, grandes, autónomos, pim, pam, pum. Ahora, ¿quiénes no pueden ser? Empresas que ya estaban en crisis, no empresas que por el COVID han entrado en crisis. Por favor, entender ese matiz, ¿eh? Entender ese matiz que es bastante significativo. Y luego, hay que ver en base al importe de la operación que tienes,
Si es más de 1,5 millones, estás en tramo tabla 2. Si es menos de 1,5 millones y cumples con las ayudas de minimis, en este caso estarías en tabla 1. Aquí tenéis los niveles de cobertura. No todo se cubre igual. Desde un 60 hasta un 80, en base a que si eres una pyme o un autónomo, una operación nueva, es una operación de renovación. Eso con tu banco lo puedes tener, pero ten estos criterios claros. ¿Tú eres una empresa que puedes pedir un único COVID? Sí. No estás excluida por los criterios que son esos y no son otros. Entonces, ¿eres de tramo 1 o de tramo 2? De tramo 1, tú te posicionas donde seas, en este caso, ¿de acuerdo?, en base a quién eres, y luego ves qué porcentaje de cobertura te da el ICO. A la pyme y al autónomo el 80%, pero a la no pyme, en una operación de renovación, solo un 60%. Hay un 40% que soporta de riesgo la entidad financiera. Casi es a un riesgo compartido. Ojo con eso. Y lo que os pido es que no os extrañéis si alguna vez, oye, hay algún problema con la entidad financiera para que os lo dé. También me han dicho, y muchos empresarios me han dicho, oye Ángel, que tengo la autorización a la operación aprobada, ¿por qué no la tengo abonada? Parad. Esto lleva un trámite, ¿eh? Esto lleva un trámite. El ICO, cuando dio estas ayudas, las hizo por cupos, ¿de acuerdo? A cada banco en España le dio un cupo en base a su cuota dentro del sector financiero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Analizó como las cuotas que tiene cada banco dentro del sector financiero y en base a eso, en la primera liberación de 20.000 millones, pues hizo, a ti te corresponde tanto, a ti tanto, a ti tanto, a ti tanto. ¿Qué pasa? Que cuanto más grande es el banco, más posicionado en empresas está, es decir, pesa más su balance de empresas o tiene una cuota más grande de empresas que de particulares, ¿no? Entonces, en el primer y en el segundo tramo hubo que hacer algunos ajustes porque la gran banca española dijo, vale que mi cuota tú supontes de un 20%, pero es que mi cuota en empresas es de un 28%. Hubo un banco que sufrió seriamente porque tenía una cuota de mercado del 16-18 y le correspondía solo un 18 y en cambio en pymes tenía un 27% de cuota. Era de un 27% de líneas de avales. Hubo que reajustarlos porque los que más empresas tenían no tenían cupo y los que bancos con menos empresas no utilizaban el cupo. Y según se han ido autorizando nuevos tramos, se han ido ajustando esos cupos, ¿de acuerdo? Y ya más o menos a día de hoy está bastante ajustado. ¿Vale? Y luego, una vez que se autoriza por el banco, no significa que mañana te lo abono. Ese estudio se pasa al ICO. El ICO tiene que supervisarlo y pueden pasar 3, 4, 5, 7, 10 días. No lo sabemos. No es automático. Incluso me decía un cliente, oye, habiéndome la aprobada tú, Ángel, ¿puede ser que me quede sin abono? Pues puede ser, porque si se me agota el cupo que me ha dado el ICO, tenemos que esperar a la liberación del siguiente tramo, de otros 20.000 millones, para cogerlas de ese tramo. Y tu abono se va a demorar, ¿de acuerdo? Entonces, os puedo asegurar que la banca y el ICO estamos trabajando muy de la mano para ser lo más ágiles posibles en la tramitación de los expedientes viables. Pero recordad que hay tramos de 20.000 en 20.000, que cada banco tiene un cupo, ¿de acuerdo? Y que tenemos que ver si entramos o no entramos en ese cupo. Ojo con ese asunto, ¿vale? Y luego sí quería comentaros un nuevo actor, aparte del ICO. CESCE COVID 2019 o COVID 2019. Me interesa esta línea porque no es de cupos, es el primer banco que llegue se la lleva. ¿De acuerdo? Hay una línea de 2.000 millones con un requisito. Empresas exportadoras. Si tú eres una empresa no exportadora, no puedes ser beneficiario de esta línea. ¿Y cómo se demuestra que eres exportadoras? En este caso, tienes que haber exportado o más del 30% en el último ejercicio económico o haber exportado algo en los últimos 4 ejercicios económicos. Entonces, si cumples con ese criterio, vas a tu banco y le preguntas, oye, ¿estáis comercializando la póliza CESCE COVID 2019? Y en este caso, veis si lo está comercializando o no. Hay bancos más activos, hay bancos menos activos en esta comercialización. Y lo que es interesante es que el ICO es un aval que da el Estado al banco para que concedamos esa operación. Pero la línea CESCE COVID-19 no es un aval, es un seguro por cuenta del Estado de CESCE a la entidad financiera que te da la operación. Son dos mitigantes distintos, en este caso son dos garantías distintas, porque una es un aval y la otra es un seguro. Son dos elementos, son dos productos completamente distintos y a la hora de formalizarlo hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Y dentro de para estas empresas exportadoras, o que habéis exportado más de un 30% en el último ejercicio, o habéis exportado algo en los últimos 4,
es interesante que siempre os ajustéis a esta optimización. Por favor, operaciones de no más de 10 millones de euros, ¿de acuerdo? Y que no tengan un plazo superior a 3 años. Hay hasta 5, podéis pedir hasta 5, pero la resolución va a ser más lenta por parte de CESTE. Entonces, si queréis hacerla de forma rápida, id a vuestra entidad con, oye, ¿comercializas la línea CESTE COVID-19? Oye, tengo esta operación, cumplo criterios, analízame. Oye, si es de menos de 10 millones y de un plazo no superior a 3 años y el banco la ve viable, la formalización y abono en cuenta o renovación de línea es más que rápido. ¿De acuerdo? Eso sí, os lo comento. Es la entidad financiera quien concede la línea con un seguro de CESTE por cuenta del Estado, ¿vale? Y en este caso, los porcentajes de cobertura están entre un 70, 80, 60%. Por favor, si queréis que esos menos de 10 millones a 3 años se autoricen rápidamente, el porcentaje de cobertura debe ser de un 70%, porque si pedís un porcentaje de cobertura del 80%, la resolución va a ser un poquito más lenta por parte de CESTE, ¿vale? Entonces, menos de 10 millones, nunca más de 3 años y con un porcentaje de cobertura del 70%. Si sois empresas exportadoras que tenéis en este caso una línea COMEX con vuestro banco habitual con el que trabajáis el COMEX, más que interesante plantearles si están comercializando esta operación. ¿Por qué? Porque si el banco te renueva esa línea que tienes con esta cobertura, porque te has visto muy deteriorado por la crisis del COVID-19, te la puede decir que se compromete a renovártela durante 3 años y durante 3 años no tienes por qué presentar anualmente tus papeles para ver si te la renuevan o no. En este caso, como están muy deteriorados, entonces hay ciertas cláusulas que hay que leer, ¿de acuerdo? Pero si sois empresa exportadora, tened presente esta COVID 2019, ¿de acuerdo? Más que interesante. Y lo que quiero decir es que esta línea CESTE COVID 2019 no cubre todo. No cubre la emisión de avales, no cubre, ¿de acuerdo?, los seguros de cambio que contratáis con las entidades financieras y no cubren la modalidad de confirming avalado. Todos los demás productos que cuelgan de cualquier línea COMEX que tengáis en cualquier entidad con la que trabajáis, ¿de acuerdo?, sí están cubiertos bajo esta línea COVID 2019 del CESTE, pero nunca la emisión de avales internacionales, nunca los riesgos derivados de coberturas de tipo de cambio, seguros de cambio, acumuladores, túneles, ¿de acuerdo?, y nunca la modalidad de confirming avalado, nunca. Quiero que sepáis también que en Andalucía, dado que estamos en la Cámara de Comercio de Málaga, ¿de acuerdo? Ya se lo comentaban mis alumnos del MIE el otro día, que tanto la agencia IDEA como Extenda son muy activos, ¿de acuerdo? Y en este caso la agencia IDEA ha sacado la línea de liquidez de garantía COVID-19, ¿vale? No sé si conocíais o no conocíais esta línea que ha sacado en este caso la Junta de Andalucía, que son 500 millones de euros que se instrumentan a través de SGRs para avalar evidentemente una PGR, operaciones financieras, siendo el público objetivo pymes y autónomos. ¿Y cómo se formaliza? En un préstamo de hasta 50.000 euros para circulante a un plazo de 3 o 5 años y encima con una carencia de 12 meses. Entonces, yo sabiendo que la Junta de Andalucía también ha sacado su propio instrumento para ayudar a la pyme andaluza y al autónomo en esta situación del COVID-2019, me acercaría a los bancos con los que trabajáis, ahí en Málaga, en Sevilla o en Almería, donde estéis, ¿de acuerdo? Y ver si comercializan o no este producto y si lo comercializan, ¿de acuerdo? Oye, que os analicen si podéis ser beneficiarios de este tipo de línea de liquidez que ha sacado la Junta de Andalucía, ¿vale? Y por último, ICO, CESTE, la línea de liquidez COVID-19 de la Junta de Andalucía, el BEI, el Banco Europeo de Inversiones. Últimamente ha salido, en las 2 últimas semanas, es cuando más ha salido la palabra BEI en la prensa, y aquí lo vemos, tanto que el ICO ha pedido 1.500 millones de euros al BEI. Este sí que es pedir dinero, no son avales, esto es 1.500 para sacar nuevas líneas y fondearse para comercializar nuevas líneas de financiación. Santander y BBVA han tirado del BEI 1.000 millones, eso es público, por eso lo pongo, ¿de acuerdo?, para incrementar el crédito a empresas. Luego, la Comunidad de Madrid ha pedido un préstamo al BEI, ¿de acuerdo?, para luchar contra el COVID-19. El BEI está inyectando dinero, ¿de acuerdo?, siempre y cuando sea justamente para esto, para empresas afectadas por el coronavirus o para organismos afectados o que tengan unas, como la Comunidad de Madrid, por el coronavirus.
¿Y qué es interesante? Que os metáis en la página de web de BEI, en este caso, y veáis quiénes pueden ser, en este caso, beneficiarios de estos fondos, ¿de acuerdo? Si cumplís los sectores, si cumplís los criterios de búsqueda, que sepáis que el objetivo de esto es necesidades de capital circulante y proyectos de financiación quizás no es el momento de plantearlos, pero ¿por qué no? Pero sobre todo necesidades de circulante y con unos importes más que razonables, dependiendo si estáis en el segmento de pymes o estáis en el segmento de mid-caps, ¿de acuerdo? De 12 millones y medio y de 25 millones. Pues bueno, más o menos, y dentro del tiempo, aunque me he pasado más un poquito de lo debido, quiero que veáis esto, que es una crisis antinatura, que no es una crisis de oferta ni de demanda, es una crisis sanitaria, ¿de acuerdo? Y que justo el actor principal, que es el Estado, el que siempre tiene que dinamizar la economía, es el que la ha parado en seco y sin aviso, ¿de acuerdo? Que tenemos que hacer un autoanálisis de quién es, cómo está nuestra empresa. Tenemos que analizar nuestro balance, ¿de acuerdo? Muy importante, que sobreendeudarse quizás no sea la solución a medio y largo plazo. A corto sí, pero a medio y largo plazo no, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cómo nos puedo financiar con mis clientes y proveedores, vía factoring, vía forfeiting, vía anticipar todo tipo de confirming, vía mis importaciones pagarlas con crédito documentario a plazo más diferido, lo que sea, pero intentar tocar todos los palos. Saber que en este caso, colaboración público-privada a la hora de comercializar líneas como el ICO, como CESCE, como la línea de la Junta de Andalucía o como los fondos BEI, es vital. Y que si es verdad que no hay más actores a día de hoy, y lo siento Manuel, que puedan canalizar estas operaciones, ¿de acuerdo? Pero que, ¿por qué se hace? Por los departamentos de riesgo que tenemos las entidades financieras, que para estos organismos, un BEI, una Junta de Andalucía, un ICO o un CESTE le suponen suficiente garantía. Es decir, si a mí una entidad financiera española me dice que esta operación es viable, toma aval de ICO, toma seguro de CESTE o toma aval de la línea de la Junta de Andalucía. ¿De acuerdo? O es un proyecto que se financia con fondos BEI a unos tipos más favorables. ¿De acuerdo? Hay que analizar un poquito y quiero despedirme con una frase. No sé si conocéis vosotros la película Thelma y Luis. En este caso es una película para mí fantástica, me divierte mucho en esa película, me divierte dentro del drama que es, ¿no? Pero hay un momento que es genial, que es cuando una de las dos mujeres, Thelma, si no recuerdo mal, entra en una gasolinera bien armada porque necesitaba dinero. Necesitaba dinero. ¿Y qué hace Thelma al entrar en este caso en la gasolinera armada? Dice una frase mítica: si no quieren perder la cabeza, no pierdan la cabeza. Entonces, yo creo que esa frase es de perfecta aplicación en este instante. Si un empresario no quiere perder la cabeza, es decir, ver fallido su proyecto, no pierdas la cabeza. Tómate tiempo, analiza balance y ve cómo puedes sacar adelante este proyecto teniendo algo presente, que la nueva realidad no sabemos cuál es, que puede ser espectacular o a lo mejor no es tan espectacular. Y que a lo mejor esa nueva realidad llega en 3 meses, como que a lo mejor esa nueva realidad tarda 2 años en llegar. Entonces, no perdamos la cabeza por salvar el presente sin tener en cuenta lo que es el medio o largo plazo. ¿De acuerdo? Y siempre, siempre preguntad a vuestras entidades financieras. Cualquier cosa que escuchéis a tu gestor de empresas, a tu gestor PYME, tenéis que escucharlo. ¿De acuerdo? Oye, pues si queréis hacer cualquier otro tipo de pregunta, es que he ido leyendo muchas de las que estaban en el foro, las he ido comentando y contestando de alguna vía sin hacer mención a ninguna pregunta, pero si queréis llegar o hacer alguna pregunta adicional, puede ser este el momento. ¿De acuerdo, Jorgelina? Sí, Ángel, ¿hay alguna pregunta más? Ha estado muy interesante, muchísimas gracias. Disculpa que me haya pasado un poquito del tiempo, Nada, eso sí no hay te lo ningún pido, muchísimas problema. disculpas, ¿eh? En este caso. Bueno, pues Bueno, simplemente eso. Oye, que tengáis mucha suerte en vuestros proyectos, en sacarlos adelante. Y, oye, Cámara de Málaga y el MIE a vuestra disposición para el MIE para formaros en comercio internacional y Cámara de Málaga para apoyaros en la internacionalización de vuestra empresa. Porque ellos saben perfectamente a dónde tienen que tocar y a quién llamar para que en cualquier momento, si fuese necesario, se os eche una ayuda y un cable. ¿De acuerdo? Y como siempre, Jorgelina, encantado de estar con vosotros en la Cámara de Málaga y al MIE por contar conmigo en este webinar sobre financiación en unos momentos tan complicados.